200 pesos son dos taxis. Se va acercando la gran definición. Miren, yo entiendo muy bien a los indígenas de Ecuador que los tienen sitiado a Lenín Moreno, pero no entiendo a los votantes de Córdoba. Es desconcertante, según el resultado de algunas encuestas, tampoco lo entiendo a los encuestadores, o mienten o les pagan para que mientan, o los que son encuestados, a su vez, le mienten a los encuestadores o le ocultan lo que cada uno de ellos piensa. Por ejemplo, un gran interrogante que tengo, el PRO, ¿existe todavía? Baldassi, ¿dónde está Baldassi? ¿Existe Baldassi? Baldassi, diputado nacional, le faltan todavía para su mandato otros 2 años, pero es como si hubiera desaparecido. Está lleno de situaciones de ese tipo. Y lo tenemos a Javier Preto, que va a terminar su mandato en diciembre, y siempre demostró ser un hombre muy reposado. ¿Existe Preto el PRO? Claro que existe el PRO. Lo que pasa es que ahora tenemos una lista de candidatos que son otros candidatos, digamos, Baldassi no es candidato ahora. Entonces, tampoco encabeza la lista. Para avanzar, Baldassi existe, hace política, bueno, milita, trabaja, eso. Baldassi existe, milita, hace política a su manera, no es un político tradicional, le ha dado mucho rédito al PRO en las campañas anteriores, pero es cierto que no es un político convencional, eso es verdad. Y en esta campaña no es candidato, por eso usted no lo ve mucho. No, no solamente yo, no lo ve nadie. No, bueno, y varios me dijeron, ve, ¿dónde está Baldassi? Pero se lo ve a Marinelli, Por el PRO, la pregunta era el PRO. No. Usted fue presidente de la Unión del Centro Democrático. Sí, y soy el actual presidente del PRO en uso de licencia. Nosotros estamos trabajando en toda la provincia con todos los dirigentes, pero bueno, el protagonismo en estos últimos días los tienen los candidatos. En nuestro caso, Sober Zucaria es la segunda de la lista, es nuestra candidata y es una gran trabajadora que en Capital, por ejemplo, que es la presidenta de la Capital, además, ha hecho un gran trabajo, un enorme trabajo y tiene a su cargo ahora la responsabilidad de coordinar toda la fiscalización en toda la provincia. Así que hay un gran trabajo. Por supuesto que, bueno, hay gente más mediática, hay gente que tiene más exposición, pero existe. Obviamente que el PRO tendrá que pasar a las elecciones también, hacer su análisis y obviamente habrá un reacomodamiento y habrá una nueva perspectiva de organización hacia el futuro, pero se está trabajando mucho. Hay una nota de optimismo en eso. Emeterio Farías tengo que felicitarlo porque su radio, su Kia ha avanzado notablemente y está entre las más escuchadas de Córdoba según las últimas mediciones. Bueno, muchas gracias, pero debo decir que mucho del éxito que hoy tiene la radio se la debemos a mi hijo más chico. Es un hombre justo, usted como padre. Yo me alegro enormemente. Una vez me dijo un amigo, dice, no hay mejor felicidad que cuando a un hijo le va bien. Y yo creo que eso es lo que me pasa a mí. Pero la decisión de incorporar a su hijo fue suya. Fue de la madre. ¿De la madre? La madre. La madre que no aparece en nada. Que no aparece en nada. Un día voy y me dice, porque él no quería arrimarse ni a la radio, ni a los cuartetos, que estaban los otros dos ya bien metidos adentro. Entonces, no le fue bien con el negocio. Me dice la madre, mira, ¿por qué no llevaba a Mauricio? Le dije, muchas veces me dijo que no, que quería otra cosa. Bueno, felizmente, hoy mi hijo mayor está en México, está actuando Ulises Bueno allá en México junto a los Auténticos Decadentes. También me pone sumamente feliz, me llena de orgullo de que estén trabajando los tres. Música, la radio y la política. Bueno, yo la política la veo... Usted era un hombre siempre definido. Sí, la política me ha traído desilusiones grandes. Veo que se pasan de un extremo al otro. Yo no entiendo porque, y lo digo esto con un poco de molestia por lo que ha manifestado la ministra Burlis, ¿se puede pasar de montonero a macrista? Bueno, eso lo demuestra. ¿Se pueden pasar de alfonsinista, que para mí yo lo voté a Alfonsín? Yo soy peronista y vengo de un hogar peronista. Sin embargo, del alfonsinismo a Macri. ¿Lo dice por Manuel Negri? Lo digo por él y por varios. O sea,
Admiro de alguna manera la actitud que ha tenido quien fue ministro de Trabajo en la época de Alfonsín, o de la Rúa creo que fue, y aquí en Córdoba con Angeló, Sapia. Admiro la actitud de ese hombre. Inconmovible en su posición. En su posición, o sea que yo creo que no se pueden hacer esos acuerdos políticos. El vinagre y el aceite nunca pueden estar juntos. Y en este caso, entonces eso me desilusiona un poco bastante de la política. Yo con mucho dolor recibí la muerte de, que creo que fue uno de los mejores políticos, José Manuel de la Sota. Yo creo que era el hombre necesario, que era el tiempo de él en este momento. Y bueno, desgraciadamente no sé por qué Dios se lo llevó. Pues no me cabe en duda que hubiese sido el próximo presidente. Esos son signos inescrutables. Sí. Hablando del aceite y de lo que se le oponga al aceite, Ricardo Moreno, usted, 62 organizaciones peronistas, ¿trabajan por cortar la boleta? Sí, estamos trabajando por las dos opciones. ¿Cuáles son las dos opciones? Las dos opciones, es decir, acompañando al gobernador de 1 millón de votos, al gobernador que el 12 de mayo pasado la sociedad cordobesa lo definió como que era el gobernador que la obra pública la había puesto al servicio de la sociedad, y estamos trabajando por la alternativa de que este gobierno que hoy representa Mauricio Macri es un gobierno que tiene una economía devastada, un gobierno que genera un montón de sinsabor en cada uno de los hogares argentinos, y estamos trabajando por esta alternativa que se llama Alberto Fernández, Cristina Fernández. Es decir, el corte de boleta lo estamos propagando. Porque lo veo muy activo en el corte de boleta. Sí, no, muy activo porque tenemos que estar activos en la militancia hoy más que nunca en el corte de boleta, porque esta elección tiene una particularidad, Carlos. Y la particularidad se inscribe en que se va a polarizar la elección entre Mauricio Macri y Alberto Fernández, y esa polarización hay que hacerle entender a la gente que el corte de boleta significa ni más ni menos que a ese candidato que lo votaron 1 millón de personas en Córdoba hay que acompañarlo. Hay que acompañarlo en lo que él está solicitando, está pidiendo, y es una necesidad para el futuro del gobierno de Córdoba, que es ni más ni menos acompañar los diputados de Juan. Doctora Georgina Plana, usted que es politóloga, ¿cree que hay una polarización? Sí, es evidente, es evidente. A ver, ¿en qué se funda para decir que es evidente? Primero porque el gobierno, digamos, de Cristina Kirchner generó un esquema que le fue funcional a Macri, y generó, incluso ella también, un modelo fundado en una grieta y en la persecución. Yo creo que la grieta, si uno se pone a pensar y repensar lo que significa y cómo impacta el tema de la grieta, terminó siendo un invento casi mitológico para lograr legitimidad. Entonces, Cristina, como fuere, vio en el otro no un adversario, sino un enemigo, y Macri, a su vez, vio en Cristina no una adversaria, sino una enemiga. Y ambos se alimentaron, como los mitos. Recíprocamente. Recíprocamente. Y lamentablemente, en esa lucha casi con mucha soberbia y con mucha... ¿De parte de ambos? De parte de ambos, en un momento dado. Luego se fue ayornando y fueron bajando decibeles y subiendo decibeles. ¿Nota soberbia en Cristina Fernández? Cristina hoy es un enigma para mí. Un enigma. Un enigma. Para usted, en el mundo en el que usted se mueve, ¿hay otros que comparten esa idea de que es un enigma? Está como... Los enigmas desconciertan. Sí. ¿A usted la desconcierta Cristina Fernández? Sí y no. Voy a decir por qué sí y no. Si uno se basa en lo que supuestamente dice la lógica política, que los hombres cambian, pero las personas, y políticamente, y por eso este desencantamiento... Emeterio Faría hizo una descripción brutal. Claro, ese desencantamiento de la política y del sistema político en la Argentina no es casual. Es producto de este esquema donde los hombres
se ponen hoy un saco que pertenece a una determinada fuerza política y mañana se lo sacan y ponen otro. No digo todo, estoy generalizando. Y esto hace que la gente quede como inciertamente, digamos, incorporada a un modelo que no sabe dónde está parada. Lo que planteaba recién el doctor es severamente grave. La Argentina no tiene futuro, es inviable en este modelo. Gane quien gane, no tiene futuro. No sé, pero por lo menos así como está, donde el otro es un adversario, donde no hay diálogo, no hay construcción política. Yo entiendo que el PRO diga que tocan timbre, es cuestionado, porque a mí no me tocaron timbre nunca, pero bueno, supongamos que toquen timbre, es una forma de hacer política. Lo que planteaba el doctor con respecto a Baldassi, un partido municipal que se apropia de un partido radical. El radicalismo renunció a las banderas de una manera que realmente yo creo que si Alfonsín viviera se moriría solo, le da un ataque. Voy a ver qué piensa Rosa Bertino, que es una pluma muy aguda, Sí, muy... acerca de esto que presenté cuando hice la alusión a que era desconcertante el electorado de Córdoba, porque algunas encuestas dicen que aquí gana Macri. Bueno, sí, en Córdoba sí, ya se sabe. Córdoba y La Cava. Son los dos bastiones. Van a... Bueno, también está Mendoza, Jujuy. No, bueno, pero después para elecciones nacionales... Para importante, dice usted. Sí, para las elecciones nacionales no. De todos modos, creo que estas discusiones son un poco ociosas porque dejamos afuera a millones de personas que en realidad lo que les preocupa es si van a poder... ya no digo llegar a fin de mes, si van a poder llegar a la primera quincena con el sueldo, ¿no es cierto? Y cómo van a hacer con los chicos. Las escuelas privadas se les están yendo los alumnos, pero de a decenas. Se están pasando a las escuelas parroquiales y nosotros seguimos con que si hay Grieta, que si Cristina, que si Mauricio. No, es inconcebible. También hay una falta de liderazgo, o sea, de la propia sociedad, como debería ser, ¿no? Hay una falta de liderazgo. De la sociedad no reacciona, según usted. No, digamos, o no tiene, ya lo habían vaticinado, ¿no? Que a cuanto más medios de comunicación, más incomunicación. Porque tenemos un montón de medios para expresarnos, pero no hay voces que realmente puedan sobrepasar a otras y bajar un mensaje mínimamente claro. Ahora, quiero dejar constancia de que a mí no me parece de ninguna manera que Bullrich sea una montonera. No, nunca, no sé, no tengo ningún dato que constate esa afirmación. Y quiero decir, lo digo con toda tranquilidad porque no voto para ese lado ni lo voy a votar nunca, pero Bullrich y Stanley han hecho dos buenas gestiones. Son dos buenos ministerios. A pesar de haber hecho dos buenos ministerios, sí, pero no vota por esa opción. No, porque no alcanza, porque desgraciadamente es la economía, estúpido, como dijo, bueno, ya sabemos quién. Si no hay un lineamiento político más o menos firme de que diga, bueno, por lo menos de que establezca unas metas, un plan para decir, vamos a tratar de manejarnos con la inflación y no dejar el dólar flotando. Ahora Melconian se avivó de que no se puede tener un dólar que flote libremente. Bueno, vaya con la novedad. A Moreno, por la misma razón, lo querían colgar en la Plaza San Martín. Usted evidentemente está atenta a todo, ¿eh? Y bueno, tiene un registro pormenorizado. Y bueno, son años. Melconian es un charlatán de fe, para mí, al menos. No, es que también, bueno, dicen lo que les... Juan Brugué, diputado nacional, al igual que Javier Preto, de la Democracia Cristiana, pero formando parte luego de un entendimiento, ha sido... ¿Es el presidente todavía de la Democracia Cristiana? Vicepresidente nacional. Bien, vicepresidente nacional. Si sigue presentando proyectos, incluso cuando le falta poco tiempo para concluir su mandato, es decir, que usted tiene que cumplir con su electorado. Así es. Y con sus convicciones. Y bueno, justamente a raíz de que la Argentina el Congreso está virtualmente paralizado en función de esta elección, que arrancamos con unas PASO y con elecciones provinciales, que fue mermando la presencia de los diputados y senadores en Buenos Aires, porque tenían que encargarse de su distrito, es que este año el balance es absolutamente negativo en la producción legislativa. Y fruto de eso fue que con el diputado Contigiani, que es un diputado socialista de la provincia de Santa Fe,
fue que impulsamos que se hiciera por lo menos una sesión para tratar el tema de la emergencia alimentaria, porque era una vergüenza que tuviésemos una crisis económica. En cualquier país del mundo, cuando hay una crisis económica, el Parlamento se reúne, el Parlamento actúa, el Parlamento funciona, discute, busca consenso. Y veíamos un despropósito de que el Congreso no se reuniera, la Cámara de Diputados y el Senado no se reuniera para tratar este tema tan candente como era la necesidad de cubrir la cuestión alimentaria sin tener todavía los índices de pobreza que luego vinieron, ¿no? O sea, que son mucho más graves en esa línea. Así que logramos hacer esa sesión, que le quiero confesar, esa sesión en diputados fue prácticamente como estar en el Parlamento de Suecia, porque fue todo muy ordenado, todo muy tranquilo, todo como que todos se querían ir para seguir haciendo campaña. De hecho, se redujo muchísimo la lista de oradores y las principales espadas de la bancada prácticamente no dijeron nada del otro. Bueno, hubo un acuerdo como para salir rápido de esa situación. Pero de ahí en más, las comisiones no estaban funcionando y bueno, tanto Javier como yo tenemos responsabilidades hasta el 8 de diciembre y por lo tanto la tenemos que ejercer y vamos a seguir presentando proyectos y preocupándonos por los problemas de la gente. Hoy, los que son candidatos se empezarán a preocupar a partir del 9 de diciembre, pero hoy nosotros tenemos la obligación de seguir trabajando. Y en esa línea presenté un proyecto sobre referencia al grooming, que es el famoso delito que se comete hoy a través de las redes, que tenía una pena muy baja, de hecho eran muy pocos los casos que se podían juzgar, y incorporé un agravante por la misma relación que hoy se da con los docentes, con los alumnos, de los auxiliares docentes, los directivos, los transportistas, en los clubes, los que están a cargo de la cuestión recreativa, que tiene una relación más cercana a los niños, que le sacan el número de teléfono y que empieza todo este juego de afectarle la integridad psicofísica y sexual de los menores a través del grooming, ¿no? Parece que estuviésemos hablando de dos países diferentes, porque usted está trabajando activamente en una problemática que realmente es compleja y que urge tomar decisiones, pero mientras tanto la gente se asusta y clama porque el Parlamento está prácticamente cerrado. Cuando alguno de ustedes hablaba de ministerio, creo que quería decir algo. Sí, yo quiero agradecerle públicamente al diputado Bruje. Cuando él era diputado provincial, nos visitó en la Liga Cordobesa de Fútbol porque sabía de la necesidad que tiene los clubes de la ciudad de Córdoba, los clubes pobres, donde muchas veces están en el peligro de un remate porque existe una línea de juicios que vienen, un profesor que tuvo 10 años, de la noche a la mañana se va y le hace juicio, y corren hasta hoy el peligro de desaparecer. Y él, siendo diputado provincial, presentó un proyecto que lo conversamos mucho, lo hablamos mucho. Desgraciadamente nunca fue tratado, no logré ni cuando yo fui funcionario de gobierno, que estuve en la Agencia Córdoba de Deporte, llegué a la legislatura y traté por todos los medios que ese proyecto se tratara, porque era perfecto. Creo que el Colegio de Abogados también lo avaló, sí. Lo avaló, y bueno, no tuvo eco en el resto de los dirigentes. Es poco común el agradecimiento en público. Gracias. De gestos, de iniciativas y de proyectos que haya hecho otra persona con la cual usted no tiene ninguna relación de tipo político, no sé si personal. No, para nada. ¿De ningún tipo? De ningún tipo. Pero a su memoria. Apelé a mi memoria que un día nos visitó con el doctor Pérez Moreno. Así es. A la Liga y nos planteó el tema de la iniciativa y lo empezamos a trabajar y bueno, desgraciadamente no tuvo eco. Ahora, Preto, que lo inicié con usted haciendo esa alusión que entiendo a los indígenas de Ecuador, pero no entiendo al electorado de Córdoba. Algo, dije también sobre las encuestas y la caracterización de ellas. Esta supremacía aparente que tiene Macri en Córdoba, ¿a qué obedece? Supremacía electoral, ¿no? No de otro tipo. Yo creo que obedece a lo que nosotros denominamos que en Córdoba es fuerte el partido cordobés. ¿Antiperonistas? Sí. No es que sea antiperonista. Y recién lo escuchaba atentamente Emeterio,
Y no estoy muy de acuerdo con lo que él expresó, manifestando que era una especie de desencantamiento con la política, porque fíjese que el proyecto más exitoso de Córdoba fue un proyecto que abarcó a gente de distintos pensamientos, que fue Unión por Córdoba, y lo encabezó De la Sota. De la Sota fue, en ese momento era con la UCD, la Democracia Cristiana, varios partidos, el de Keegan, ¿cómo se llamaba? APEC y otros más, pero fueron 12, 14 partidos. Y ahí había agua y aceite, pero primó el espíritu conciliador de rescatar buenos dirigentes de distintos partidos en pos de armar algo que sacara a Córdoba adelante. Y yo creo que, a juzgar, más allá de que uno puede estar de acuerdo o no, nosotros hemos criticado muchas cosas, yo formé parte de ese gobierno Unión por Córdoba, yo fui 3 veces intendente con Unión por Córdoba. De la Carlota. De la Carlota. Tuve algunos chisperíos, en el segundo mandato nos peleamos, después nos volvimos a arreglar, pero en general fue una buena gestión, no solo la que pude desarrollar yo con todos esos partidos, sino el experimento de Unión por Córdoba fue bueno. Y ahí había agua y aceite. Lo que pasa es que me parece que primó la inteligencia de un líder. Bueno, De la Sota era un gran líder. Y bueno, y era un líder que llevaba, digamos, o invitaba a caminar en un sentido que yo creo que a Córdoba, con todos los defectos que puede tener Unión por Córdoba, le ha hecho bien. De hecho, lo que decía Ricardo de recién, digamos, hay gente que ha ratificado ese rumbo y de la última gestión del gobernador Schiaretti, porque más allá de que le critican cosas, en la cuenta general el saldo es positivo. Por eso le quiero preguntar a Moreno si ustedes creen que se puede revertir esa ventaja que tuvo hace 4 años atrás Macri sobre el peronismo de Córdoba. Ya se está advirtiendo. Yo creo que es necesario una definición sobre hoy. No, sobre hoy le quiero comentar que cada uno de los 41 gremios que conforman las 62 organizaciones están llamando a los delegados, hacen convocatoria de delegados para que los delegados bajen la línea a sus afiliados, y de esa forma creo que ya los porcentajes de las encuestas de hoy no son los porcentajes de hace 4 años, 5 años atrás, como usted dice. Es decir, esa situación de la apatía que tienen con respecto al candidato Macri, que anteriormente era una expectativa y hoy es una apatía porque, como lo decía acá Rosa Bertino, la señora Bertino, realmente el desempleo, el hambre que toca la puerta de la casa, los remedios que le faltan a los jubilados y que no pueden mejorar la calidad de vida, y los chicos que tienen que abandonar el colegio porque sus padres no pueden bancarlo. Esta situación es por demás hipersensible y es lo que genera un acabose en cuanto a la expectativa que tenían sobre un candidato que hace 4 o 5 años atrás lo tenían y que hoy observan que ese candidato ya terminó la ficha que tenía para jugar. Para usted, Georgina, ¿es verdad eso? ¿Que se le terminó la posibilidad de seguir siendo...? Se perdió la credibilidad, doctor. Sí. A eso quería Entendí. Se perdió la credibilidad sobre un candidato que generaba expectativas. Entendí. Y hoy no tiene ninguna expectativa bajo ningún punto ¿No tiene ninguna porque es un fracaso? Porque es un fracaso total. Y mintió a la gente. Esa es la percepción general, ¿no? Que, digamos, en su momento se votó por la esperanza y hoy el tema que es un inútil, digamos, claro, aparece, ¿no? Como Fernández, el tema que era un panqueque y ahora es una esperanza. Digamos, el binomio se ha modificado. De todas maneras, depende del distrito. Córdoba, particularmente, tiene un perfil diferente al resto de las provincias de Argentina. ¿Por qué tiene un perfil diferente? Porque Córdoba es muy conservadora. Empezamos con una aclaración. Es muy conservadora. Sí, es muy conservadora. ¿En qué estriba esa nota de la calidad de conservadora? Yo siempre digo que es muy conservadora, que es retrógrada incluso. Sí, en algunos casos sí. Se resiste al cambio. Córdoba es una provincia que se resiste al cambio y por determinadas razones que son económicas, políticas, culturales, educativas, etcétera, siempre nos tocó por determinadas circunstancias que son ajenas a los... Las grandes movilizaciones de lucha de los cordobeses, sobre todo de los sectores de los trabajadores, recuerdo la de Citrax y Tram para rescatar fuera del Cordobazo y de otros 2 o 3 grandes acontecimientos. Hablaban de un espíritu de rebelión. Sí, pero era un momento histórico diferente y no había un esquema de cooptación como hay hoy día.
hoy los gremios, muchos gremios, y hay un esquema hegemónico, nos guste o no, de medios de comunicación, etcétera, que bajan línea permanentemente. Entonces, eso, la gente, digamos, cuando acá recién se hacía mención al desencantamiento, que no es un tema menor. El desencantamiento es la base que funda la pertenencia a algo. Cuando uno nota que no hay pertenencia, lógicamente viene el desencantamiento. Y Córdoba, en este caso, bueno, la muerte de la Sota, lógicamente rompió un liderazgo, que era que podía unir e integrar, tiene una gran capacidad de diálogo, y lógicamente, bueno, su desaparición generó un vacío que no ha sido cubierto. Macri aprovecha ese vacío. Y por otra parte, creo que hay sectores del poder que son funcionales también a Macri, porque le han abierto un espacio que en otras provincias no se lo abrieron. Pero además, perdón, además yo creo que porque quedó pendiente la respuesta a su pregunta, ¿por qué Córdoba tiene simpatía con Macri, o la tenía y la sigue teniendo a pesar de las diferencias y las dificultades en la gestión? Porque Córdoba es muy distinta al resto de las provincias. Sí, claro. Tiene rasgos conservadores, pero tiene rasgos de innovadores, de vanguardia. La reforma universitaria, todos los movimientos laborales que usted dijo. Acá muchos movimientos surgen de Córdoba. Entonces, pero también tiene ese rasgo conservador, y tiene esa amplitud de criterio, que es el típico cordobés. Y yo creo que hay una nota característica. Córdoba está, digamos, imbuida de un espíritu emprendedor envidiable. Envidiable. Las pymes son las que más generan empleo en la Argentina. Pero si tuviéramos que elegir una provincia emprendedora llena de pymes y que todos los días se mueren pymes todos los días, pero nacen pymes todos los días, es Córdoba. Y eso es lo que ese nexo lo vincula con lo que puede representar Macri en ese sentido. Cuando se mencionaba el carácter conservador, etcétera, el espíritu emprendedor, hacía algunas manifestaciones visuales, gestuales. Sí, estaba pensando. Yo me acuerdo que don Bischoff, Efraín Bischoff, que en realidad era oriundo de La Plata, ¿no es cierto? No sabía eso. Claro, ¿De La Plata era? Sí, que no le vayas a decir porteño, porque era de La Plata, ¿no? Claro. Bueno, con respecto a los localismos y a lo que se decía, él citaba a no sé quién, a alguien que no era una celebridad, pero se ve que era una autoridad de historia, y decía, los cordobeses son los porteños del interior. Y yo creo que algo de eso hay, porque fíjense ustedes, digamos, de ser una provincia netamente gorila, ¿no es cierto? Acá la Revolución Libertadora, todo eso, ¿no es cierto? Fíjense ustedes que después, ¿cuántos años hace que tenemos de la Sota y después de Schiaretti? 20. Bueno, 20. Y esos son peronistas, que yo sepa, ¿no es cierto? Pero los cordobeses son muy graciosos. Y muchos montoneros, ahí adentro también. Muchos montoneros. Y te dice, no, pero esos son peronistas distintos, ellos son de Córdoba. Ah, fíjate vos, no sé, como si fuera una ¿Qué sería lo distinto? No, todavía no lo sé, Brugués, ¿no? ¿Seguimos siendo gorilas? No, yo creo que no. Yo creo que Córdoba ha tenido un gran desarrollo, una gran apertura. Hemos hecho muchísimas cosas. La universidad ha abierto puertas. No nos olvidemos que nosotros somos una provincia y una ciudad con una actividad muy importante en lo académico, que es un flujo de personas de diferentes partes del país. En otra época era de otras partes del mundo que venían aquí. Y eso fue generando una cuestión de una concepción más cosmopolítica, más abierta. Recién los escuchaba. Una cuestión es el análisis político y otra cuestión es el análisis de la sociedad cordobesa, ¿no? La sociedad cordobesa es una sociedad abierta. Antes ciertos apellidos podían acceder al Poder Judicial, hoy con el Consejo de la Magistratura muchas personas pueden acceder sin tener que tener una pertenencia de ciertos y determinados apellidos. Lo que decía recién Javier, la apertura, el progreso. Córdoba es progresista, está siendo el motor de la provincia y es fruto de todos los cordobeses. Esto no es patrimonio solamente ni de Macri ni de Schiaretti, que ha puesto muchísimo y que ha abierto esta concepción. Los peronistas de Córdoba no son peronistas exclusivamente. Lo que decían Javier y que hoy lo ratifica Schiaretti es una coalición de partidos políticos, que por supuesto el peronismo tiene un peso específico grande, pero el resto de los partidos políticos le hemos puesto la impronta y lo hemos hecho más abierto y aperturista. Y por último, pero lo último, los porteños no tienen envidia. Vos sabés bien, Javier, cuando yo hablo y cuento de Córdoba, enseguida tus pares me dicen, en Córdoba ya lo hicieron. Y sí, le decimos. Le quería contestar de nuevo.
Emeterio, y cuando vuelva después del corte, le voy a dar la palabra. Voy a cumplir con ese compromiso. Un corte muy breve y ya volvemos. A esa Argentina inmensa, con oportunidades de trabajo y Con Macri. lo va a llevar a esa Argentina inmensa, con oportunidades. Nos estábamos preguntando en las vísperas del acto comicial sobre el pronunciamiento de los cordobeses y hemos terminado hablando de la identidad, de lo que define al cordobés, de sus rasgos característicos. Justamente sobre eso, en un momento determinado, nuevamente quería intervenir Emeterio Farías, yo lo que que es digo, genuinamente cordobés. Cordobés toda mi vida, nací en Córdoba. ¿En qué barrio? Yo nací en San Vicente y me crié en Barrio Colón. Yo lo que quiero decir es lo siguiente. Lo que ocurrió anteriormente es que los cordobeses le facturaron a lo que hizo Cristina. Nadie se olvida de la famosa huelga de la policía que no intervino la Nación. 2013. Yo estuve esa noche en la Casa de Gobierno acompañando al gobernador porque era funcionario de él. Y el gobernador, cuando llegó de Panamá, no logró poderse comunicar con ningún funcionario, le atendía el teléfono de la Nación. Yo creo que eso lo ha reconocido Fernández, ha dicho que es un gran error. A Córdoba no le dio la plata que le tenía que dar y creo que en esta elección se la facturaron. Le facturaron. En esa del 2015. Claro. Ahora, de nuevo. No, ahora Fernández se ha encargado de reconocer el error que mantuvo Cristina y yo creo que, como dijo el doctor recién, si no lo empata, cerca vamos a andar. Entonces, en función de aquel acto de desprecio a los cordobeses Sí, y señor. haberle creado inseguridad en el año 2013, los cordobeses se desquitaron votando. En contra de Cristina. Así fue en el Así 2015. fue, así fue. Ahora va a haber, doctora Blanas, un debate entre los candidatos presidenciales. Siempre se habla de los debates después que ocurran. Sí. ¿Usted tiene alguna visión antes? Sí, yo me cuestiono mucho, primero, si es debate el término adecuado. No es debate. No, Claro. es una Es exposición. un monólogo. Sí. Van a exponer Un cada uno. monólogo. A ver, perdón. Expone cada uno, tiene razón ella, no es usted. No es un debate. No es un debate. ¿Qué es entonces? Es una búsqueda de votos Sí. muy bien acartonada, donde se va a tratar de plantear cuáles son las debilidades del oponente en cualquiera de los casos. Entonces no tenemos que mirarlo. No, yo no digo que no cada uno hará lo que quiera, pero digo, los debates que implica el intercambio de ideas. Sí. Exactamente. Y por otra parte, presentar a la sociedad toda qué país se va a construir a partir, por ejemplo, del 10 de diciembre del 2019. Que en realidad creo, con toda honestidad, que estamos frente a un gran problema porque no sabemos qué tipo de país tenemos frente el día 11 de diciembre o ya incluso, si uno quiere, el 28 de octubre. La problemática en la Argentina no se reduce solamente a la problemática de la pobreza, que ya el Observatorio Social de la Universidad Católica Argentina hace años que lo viene declarando, y digamos, durante el gobierno de Macri, el gobierno del kirchnerismo, etcétera, se negaron a aceptar esa información. La pobreza estructural tuvo una progresión geométrica de crecimiento. La verdad que ese es un tema que es muy serio, pero no es un hecho aislado, es la resultante de que es un país que no crece. Hace 50 años que la Argentina no crece. Entonces, el debate, en definitiva, cada uno de los candidatos va a expresar lo que sugiere al electorado para que lo vote. Yo creo que Y no va a haber una confrontación. Primero, en un sistema político consolidado, cosa que nuestro sistema no es consolidado, con democracias consolidadas y con partidos políticos consolidados, y no una mezcla de que uno no sabe la pertenencia, y es difícil perfilar la pertenencia, lógicamente el debate implica el intercambio, y el intercambio es incluso apoyándose en documentación, etcétera, que le permita al otro exponer logros o información que incluso de pronto no la tiene toda almacenada en la cabeza. ¿Qué tiene para decir Macri? Macri tiene para decir mucho en este sentido. Yo estoy de acuerdo con que hay la situación Perdón, económica. le quiero hacer una aclaración. Alguien ha dicho, un periodista,
creo que Ricardo Fonseca, aquí en este canal le debe muchísimo, que Macri aparece como el opositor a su gobierno y Fernández como el que va a ocupar la presidencia de la República como quien fuera el gobierno. Ahora, si Macri es el opositor a su gobierno, es un caso de esquizofrenia. No, yo creo que Macri, lo que se ha dado cuenta Macri, después del resultado de las PASO, es que fue muy duro lo que planteó para ordenar la macroeconomía. Algunos se lo dijimos. Yo he presentado proyectos que me valieron dolores de cabeza. Por ejemplo, un simple proyecto que era pedirle al secretario de Comercio que analizara la estructura de costos de los precios de la canasta familiar a los efectos solamente de publicarlos y para poder demostrar quiénes eran los formadores de precios de la canasta familiar que se abusaban de los precios. Entonces no era control de precios, era poner en evidencia quién se abusaba. Sí, claro. Bueno, no lo quisieron hacer, como otras cosas no se quisieron hacer y después lo pagamos caro. Lo pagamos muy caro con la PASO. ¿Qué pasa? Ordenar la macroeconomía es lo que sugirieron todos los economistas, decían que había que hacer eso. Claro, al mismo tiempo todos decían, pero la gente no puede seguir esperando, no puede seguir sufriendo. En lo que se equivocó, a las personas de menores recursos se le extendieron todos los programas y se amplió el presupuesto para eso. Sí. La franja del medio, la clase media, es lo que no contemplamos. Claro. Y es lo que nosotros siempre planteamos. Yo pertenezco al espacio de Monzó, al monzonismo, que estamos un poco maltratados en el espacio. ¿Por qué? Porque planteamos esto. Es decir, nosotros la transformación o el cambio es con todos. No es con los que pueden de arriba y sosteniendo los de abajo, es con los que empujan la máquina, el motor productivo, que son la clase media. ¿Cómo se hace eso? Y esto habla mal de lo que no hicimos nosotros bien. Pero un país, más que va a hablar de lo que mal hizo. En un país que produce alimentos, que genera alimentos para 400, 500 millones de habitantes, que sea complicado comer, habla mal de que está administrando. Muchas cosas, ¿no? Usted destacó, y que estamos parados, termino esto, y estamos parados arriba de una enorme potencialidad de petróleo como es Vaca Muerta, que no se explotaba y ahora sí, espero que esas políticas sigan a pesar de que cambie el signo político. Tampoco puede ser una odisea llenar el tanque de combustible para ir a trabajar. Entonces son dos cosas en las que no anduvimos bien. Ahora, en lo institucional, en la lucha contra el narcotráfico, en publicar la verdad, en analizar las cuestiones macro crudamente, posiblemente tendría que haber sido un poco más atenuado y progresivo en la forma de solucionarlo. En eso, ese es el fuerte de Macri. El debe es no haber contemplado la clase media, que es lo que estamos tratando de hacer. Usted puntualizó, Rosa, dos cosas, al margen que digo, no voy a votar esto, pero dos cosas positivas de dos funcionarias importantes, como la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y de Carolina Stanley, de Desarrollo Social. Sí, seguro. ¿Eso es lo que puede expresarle al electorado Macri? Claro, lo que pasa es que justo dentro del electorado tiene adversarios a esas políticas. Las cosas que dicen de Stanley. ¿A la política de desarrollo social tiene enemigos, opositores, según usted? No, ya empiezan a decirle cosas de que es amiga con Grabois, empiezan con todas esas cosas. Que no le den a la gente. Pero no es verdad, yo lo sé por Buenos Aires, tiene, digamos, dentro de lo que es este contexto, que es dificilísimo, ella lo lleva muy bien. Carolina Stanley. Y obvio que está trabajando con los dirigentes villeros. ¿O con quién tiene que trabajar? ¿Con el rey de Bélgica? No, obviamente que no es cierto. Y es tiene que trabajar con ellos. Pero por supuesto, pero somos un país por ahí, bueno, volviendo a la palabra esquizoide, ¿no? Es como que muchos de nosotros no quiere, digamos, entender cuál es la realidad. Ahora, el discurso que hizo Macri inmediatamente después de las PASO, a mí me pareció que si él hubiera empezado por ahí, cuando pidió perdón, por no haber mirado lo que tenía a su alrededor, me pareció excelente. El primer día no, porque no fue el discurso. El segundo discurso. El segundo discurso. Cuando me parece que lo tiraron del saco, de los pantalones. Bueno, pero a mí me pareció que por fin él hablaba él. Me dio la impresión. ¿No? La crudeza de la realidad de las PASO lo hizo entender de que realmente fracasó en lo que vos decías, Javier, en lo que respecta a prestarle atención a esa clase media donde está el jubilado, donde está la mujer, donde está el niño que va al colegio y donde está el asalariado, que el poder adquisitivo de su salario no le alcanza para hacerlo comer a su hijo
todo el mes, sino quincenalmente, como decía Rosa Berti. Hay una sí, yo la doy, Brana. Hay una resistencia de la gente, sobre todo de la clase media, etcétera, a que se ayude a los pobres, a los movimientos sociales. ¿Usted lo percibe a eso? Sí, lo percibo, Es y muy buena escucho en la pregunta. calle permanentemente que dicen, ¿cómo los planes? ¿cómo? ¿Qué hacemos con los pobres? ¿Los dejamos que se mueran de hambre? Los chicos que queden en la calle. Yo rescato los dos gobernadores más importantes que he tenido. Tres diría Angelo porque hizo el PAICOR, una cosa que la reconoció de la Sota. Y rescato las 600 escuelas que hizo de la Sota. Y rescato que hoy toda la provincia de Córdoba tiene gas natural. Entonces, eso es igualar para arriba lo que ha hecho el peronismo, llámelo como lo quiera llamar, ha hecho en Córdoba. Y, bueno, y yo creo que se resiste la gente al decir no trabaja y le dan un plan. Pobrecito que le den un plan. La gente quiere trabajo. ¿Cuántas pymes, cuántos pobres salen por minuto? Para mí el peor gobierno de la historia argentina lo ha hecho Macri. Respeto la idea de él, de Macri. Él siempre fue así, nadie lo iba a cambiar. No. Pero algunos funcionarios, por eso dije de la Burlis, y me consta porque yo lo he leído y está escrito, cuando va en el barco, escapándose, todo, que fue Montonera, ¿cierto? Con eso no quiero decir que, pero meterse en un gobierno de extrema derecha, donde esto no ha sido un fracaso de la economía, esto ha sido un saqueo al país. ¿A dónde está la plata que vinieron, que le prestaron? ¿Qué obra importante hicieron? ¿Qué hicieron por lo...? Nada. Hablan de los planes. Macri le dio 800.000 planes más que Cristina. Entonces, yo creo, a mí lo que me parece raro, que se presente nuevamente en una elección. Yo creo que tiene que perder 10-0. Bueno, pero una cosa, perdón, las obras están a la vista. Vamos a ver si nos da tiempo para, por lo menos, para rescatar algunas. Hay una resistencia, usted como legislador nacional y además como un hombre que tiene una percepción de la sociedad a la que representa, a que se ayude a los pobres, a los necesitados, a los que padecen hambre, infortunios, etc. Porque, como acaba de decir recién Emeterio, se ha dado más planes ahora que nunca. Yo creo que el argentino y el cordobés sobre todo tiene un espíritu solidario. El problema está de que esa solidaridad, cuando ves que se convierte en algo que es pernicioso para la sociedad toda y para aquel que se esfuerza, en donde es lo mismo trabajar que no trabajar, que es lo mismo estudiar que no estudiar, total el Estado te va a salir a cubrir y ayudar, es lo que genera ese grado de indignación de que se hablaba recién de parte de la clase media. Pero no nos olvidemos también que esa clase media está inserta en organizaciones intermedias, Caritas y un montón de otras organizaciones que están siendo solidarios con aquellos que ellos consideran y que ven que realmente necesitan. No solamente son organizaciones de izquierda, entonces. No, para nada. Hay un montón de organizaciones que trabajan en la absoluta soledad y en el silencio, sin mostrarse, sin banderas, sin nada, y que ha logrado de que se haya contenido a mucha gente, sobre todo a niños, los comederos, los que dan ropas. O sea, hay muchas sociedades, las iglesias han participado muchísimo. Hay una gran tarea de contención. Lo otro, lo que le indigna a la clase media, yo creo que es el clientelismo con los planes sociales, ¿no? El clientelismo político en los planes sociales es lo que mayor indignación genera. Yo le voy a explicar. Hay algunas movilizaciones en la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, que yo me he metido por medio de la movilización y he visto una organización perfecta, casi hasta le diría militar, en lo que respecta a algunas movilizaciones, en donde algunas organizaciones que están trabajando, que reciben plata de la ministra, tienen todo muy bien aceitado y tienen parcelado, vienen con los colectivos, hay una gran movilización de colectivos que están para realizar manifestaciones. O sea que yo lo he podido vivir, lo he visto, lo he caminado,
no me interrumpió absolutamente nadie me cuestionó de que yo pudiera caminar por ahí. ¿Usted iba de traje y corbata? Totalmente, traje y corbata. No eran agresivos, al contrario, eran verdaderas células que estaban bien organizadas, con un líder y que estaban trabajando en eso. Eso es lo que está indignando a la clase media, ¿no? No es falta de solidaridad, no está en contra de aquella persona que está en la pobreza, sino que está en contra de que los fondos públicos cada mes se incrementen más para el clientelismo político y no se logre la solución. Georgina, esa organización a la que alude Brugger recién y su dispositivo casi militarizado, ordenado, para llamarlo de esa manera, no es captado por la izquierda, no obstante que a su frente se encuentra, por ejemplo, entre otros, el Polo Obrero, que tiene una clara filiación de izquierda. ¿A qué obedece que la izquierda no los capitalice? No los representa. Porque yo creo que en general, con el presidente... ¿A esos pobres no los representa? No. ¿Por qué? Porque el discurso el discurso de la izquierda o de las izquierdas en la Argentina no le interesa la pobreza. Ideológico. Es una cuestión, digamos, se presenta como un salvador de la problemática de la desigualdad, pero yo creo que, perdón, y no comparto, yo creo que la Argentina tiene un gran desprecio por los pobres. Sí. La clase media, la clase no media, la clase tiene desprecio. Los pobres están estigmatizados y condenados a la miseria. Y a tal punto que una persona que trabaja, que vive en una villa miseria, se quiere presentar en un trabajo y dice dónde vive, únicamente por decir dónde vive, no tiene posibilidad alguna de ingresar al mercado laboral. Y eso es parte de la hipocresía con la cual nos manejamos los argentinos. ¿Es así, Rosa? Totalmente, porque yo he hecho notas en la Villa Libertador y que no podían dar, y después de todo la Villa Libertador no sé, yo he ido muchísimas no es una veces. Villa de emergencia. La Villa Libertador es un barrio. Y no podían decir de que eran oriundos de ahí, y ni siquiera decir de qué escuela. Bueno, era dramático para los docentes para poder ayudar a estos chicos a trabajar. Es tal cual ¿Existe ese grado de desprecio? Pero absolutamente. Están así totalmente demonizados, como que viven... Demonizados. Demonizados del clientelismo estatal. Cuando estaba Delía, porque estaba Delía. Cuando está el Stanley, porque está Stanley. Va a ser demonizado, despreciado. Cuando hablamos de los pobres, no hay que únicamente ubicarlo en el escenario de las organizaciones sociales. No. Uno que camina a los barrios, como lo ha caminado acá la señora Rosa Bertino, uno cuando camina a los barrios ve los pobres en los hogares. Porque hablar de los pobres de las organizaciones sociales, como decía Juan recién, es una cosa, son los mínimos. Es el porcentaje más mínimo que no capitaliza, como dice la señora, las organizaciones de izquierda. Los pobres están en los empleados de la fábrica de aviones. Los pobres están en los pobres empleados públicos que no llegan al día 15 con su salario. Los jubilados. Los pobres están en los jubilados, que no pueden comprar sus remedios para mejorar su calidad de vida. Ahí están los pobres. En los docentes, en los Gran médicos, parte los del enfermeros, 90% de los pobres están en los hogares, doctor. Y de esos pobres no se ocupó el gobierno de Macri. Y esos pobres son los que tienen en cuenta que el día 27 van a tener que dar su respuesta en la urna para decirle y demostrarle al presidente Macri que realmente su política económica fue totalmente devastadora. ¿Sabes que a mí me molesta profundamente el productor de este programa? Cada vez que aparece con el límite horario que me impone de una manera casi autoritaria, militarizada. No quiero verle más la mano. Doctor, usted como buen abogado sabe que no hay derechos absolutos. Son todos relativos. Sí, todo es relativo. También hasta el tiempo del programa es relativo, pero no me gusta que aparezca de ese modo con una incursión bélica. Tómelo como parte de la televisión. ¿Pero qué diría Macri, que era lo que había quedado pendiente? Y yo cumplo con la palabra. ¿Qué diría Macri? ¿Qué puede decir Macri tiene que para decir... ganar eso? Está desesperado. Macri. No está desesperado. Macri tiene una convicción muy fuerte, que a veces lo lleva a un extremo que le es contraproducente. Lo más fuerte que tiene Macri es su convicción de que por acá se sale, ordenando la macroeconomía. Emeterio digo que ni se tenía que haber presentado. Bueno, pero es la opinión de Emeterio, yo lo respeto. Ahora yo digo, la única forma de terminar con los pobres, en un país que nos sobra territorio y nos sobra recursos de todo tipo, la única forma es
abrir mercados y venderle nuestros productos al mundo. Si no ordenamos la economía, no vinculamos la universidad con la empresa, hay un problema, un divorcio ahí. Si no vinculamos la universidad con la empresa y no tenemos una política de desarrollo y de promoción de pymes para generar empleo, mire, el empleo se realizaría. quiere contestar, Brand. Bolsó, Negri, Masón. ¿No lo escucharon en cuanto a Bueno, su pero yo te digo esto, mira, digo esto y no digo más nada. Mire, para mejorar hay 2 millones de quit, hay 2 millones de quit en la Argentina. 2 millones de quit. Entre el más insignificante hasta el mercado libre, que debe ser el más rico de la Argentina. 2 millones de quit. Si la mitad de esos quit, los que estén en mejores condiciones, generan un empleo con una promoción bien pensada, difiriéndole los aportes en 3-4 años, generamos 1 millón de empleos en un rato. Entonces, hay salida. Le iba a preguntar Ojalá a lo hubiera Brugge, escuchado, Javier. No, hay pero me pidió una palabra plana, con la cual voy a terminar. Le quería preguntar brevemente a Brugge si Macri está desesperado. Yo creo que sí. A ver, un momento. Yo creo que un momento, respete lo que acaba de decir. Está desesperado. No, yo creo que sí, porque las pasos fueron contundentes y eso, bueno, activó que tuvieran que reconocer. El otro día me llamó la atención algo que dijo, de que estaba contento porque estaba cerca de la gente, porque había podido compartir con la gente. Y eso, bueno, para un político es duro, sí, que no pueda compartir con la gente antes. Ahora sí. No es así, Juan. Termino. Caminó los 4 años. Y termino porque No hubo presidente en Argentina que sea timbre. Bueno, por favor, termino. ¿puedo Fue hablar? todo un circo. Sí, déjelo. Por favor. Termino con la politóloga. Tenemos 2 imágenes de Macri. Dos imágenes contrapuestas de Macri. ¿Cuál es el verdadero Macri? ¿El Macri que castigó al electorado por haber votado como votó? ¿O el Macri que tiene un coaching atrás que le dice lo que tiene que, digamos, el discurso políticamente correcto? Yo tengo mis reservas de cuál es el verdadero Macri. Me tengo que ir. Bueno, ¿Cuál es el verdadero Macri? El verdadero dijo que ni se tenía que haber presentado. Georgina Blana dijo recién cuál es el verdadero. Y todos los otros, cada uno puso de relieve. Brugge expresó que estaba desesperado. Nos vamos, porque el tiempo es inevitable en la televisión respetarlo, más allá de nuestro productor. Hasta la próxima.